Saludos, mi nombre es Liliana Muñiz, ex gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado para ustedes. Hablaremos hoy sobre la cultura organizacional de la Orden. Desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, la Orden de la Estrella de Oriente se ha caracterizado por ser una organización caritativa, que se apoya en altos valores humanos como la fraternidad, la solidaridad, el compañerismo y la integración. Todos los planes que elaboren nuestros líderes para su año de servicio, cuando alcancen la más alta jerarquía de un capítulo, deben de estar orientados hacia nuestra cultura organizacional. Pero, ¿qué es cultura organizacional? La cultura organizacional es la forma característica de cómo los miembros de la orden percibimos, sentimos, actuamos, nos comportamos, creemos, valoramos, interactuamos dentro y fuera de la organización en base a nuestras tradiciones. Los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente manejamos un conjunto de valores y creencias esenciales que nos muestran qué comportamiento es adecuado o reprochable para la Estrella de Oriente. Valores y creencias sostenidos y apoyados por la mayoría de los miembros de la organización. Sabernos miembros de la Estrella de Oriente nos provee de una identidad, nos proporciona un marco de referencia desde el cual todos los afiliados nos desenvolvemos con coherencia, a pesar de la diversidad cronológica, económica, religiosa o étnica que prima en nuestros capítulos. La cultura organizacional tiene que ver con la forma como los miembros de la orden nos desarrollamos en la organización. Los símbolos, valores, filosofía, así como los fascinantes secretos de la Estrella de Oriente, guían las acciones de los asociados e influyen en su comportamiento, definiendo parámetros en los que actúan los miembros y sus repercusiones en el funcionamiento organizacional. Esta cultura se ha gestado desde que la orden fue pensada, desde los primeros bosquejos concebidos por el Dr. Morris. A lo largo del tiempo, la Estrella de Oriente ha evolucionado, superando los problemas, afrontando los retos, mejorando los procesos de adaptación, potenciando la integración entre los miembros, cimentando todas sus enseñanzas en principios sólidos que aseguran su permanencia y vigencia a pesar del paso inexorable del tiempo. Enseñanzas que son comunes a todos los miembros de la orden que comparten sus principios, trabajo y destino. Los miembros de la Estrella de Oriente compartimos experiencias y enseñanzas prácticas que nos caracterizan como personas morales, honestas, caritativas, fieles a toda acción ejemplar, buscadores incansables de la verdad que procuran asistencia a la viuda y al huérfano. Nuestros miembros, conscientes del valor de nuestras acciones, contribuyen de forma denodada a su realización. Todos trabajamos en armonía, siguiendo las instrucciones y pautas que se nos marcan desde la jerarquía, a quien respaldamos efectivamente porque ella siempre representa los ideales de la mayoría. Aunque estamos unidos por fuertes lazos con la masonería, la Estrella de Oriente tiene una estructura organizacional propia, independiente. Tiene sus propios estatutos, reglas, reglamentos, usos y costumbres. Sin embargo, estas dos organizaciones trabajamos muy estrechamente en la lucha por aliviar el dolor del afligido y por hacer personas buenas mejores. Todos los miembros aportamos libremente lo mejor de nuestro tiempo, recursos económicos, nuestras habilidades para colaborar de manera organizada en la razón que nos motiva, con disciplina y responsabilidad para proveer ayuda efectiva al necesitado. Cada quien contribuye con su tiempo en las tareas que asume y coordina sus aspiraciones personales
con los objetivos de su capítulo. Nuestra cultura organizacional es una de servicio, de amor al prójimo, atención al huérfano, ayuda al necesitado, protección al débil, asistencia a la viuda, entre otros. Es necesario que nuestros líderes desarrollen estrategias fundamentadas en nuestra cultura organizacional. Ellas deben gravitar en el fortalecimiento de los lazos fraternales que una a los miembros en la visión y misión de la orden, mediante el trabajo. En este sentido, la jerarquía tiene la responsabilidad de dirigir los trabajos con inteligencia, definir las responsabilidades, limitar ciertas funciones, gobernar con claridad, ética y pulcritud. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones. Podrán encontrar el material tratado en mi colección de libros. En la casilla de descripción hallarán los vínculos donde conseguirlos. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.